Buenas, buenas, buenas. Buen domingo para todos. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, les damos la bienvenida a todos y a todas al único programa de ecología de la televisión argentina. Ni más ni menos. Tengo una pregunta para hacerte. Dale, empecemos por ahí. ¿Sos de esas personas que se molestan cuando te dicen feliz cumpleaños un día antes? No, la verdad que no. Normal. No me preocupa. Bueno, menos mal, porque estamos en las vísperas de una de las efemérides más importantes que tiene el ambientalismo, que es el Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril, que se celebra desde 2009 por Naciones Unidas y que en este caso entra dentro del decenio 2021-2030, catalogado como el de la restauración de los ecosistemas. Así que vale la pena hablar de la regeneración de los mismos para seguir trabajando en esta salud planetaria que también está muy relacionada con la salud humana. Tal cual, y como todas las efemérides son una gran oportunidad para darle valor a un tema que nos importa mucho, como es el cuidado de nuestra Madre Tierra. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ayudar a nuestra Madre Tierra? Bueno, ¿con algunos perfecto. consumos responsables? Bueno, por ejemplo, en este sentido, tal cual como dice acá mi compañero, una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a replantearnos cómo estamos impactando nosotros sobre la Tierra y en ese sentido, qué es lo que podemos hacer para disminuir nuestro impacto. Y ahí entra el consumo responsable. Bien. Un concepto que ya vamos a charlar mejor, vamos a hablar con Natalia Macei, mejor conocida como Ecointensa, que nos va a explicar un poquito qué estrategias podemos implementar día a día para que nuestro consumo sea más responsable. Me gusta, voy a aprender bastante. Es un temón y está bueno empezar a implementarlo. Yo les digo, es medio difícil a veces pararse, empezar a pensar si lo necesito, si no lo necesito, si existe alguna otra forma de comprar mejor, a quién le puedo comprar, pero está bueno empezar a incorporarlo. Y el ambientalismo tiene algunas cosas incómodas, Tal por cual, así decirlo, sin pero duda. vale la pena trabajarlas. Sin duda. ¿Y vos qué tenés para contarnos Yo hoy? tengo un tema de esos que todo el mundo sabe que existen, pero que el ciudadano a pie, por decirlo de alguna manera, está muy alejado. Sobre todo quienes vivimos en las ciudades. Sobre todo, estoy hablando de la caza, de los cotos de caza. Hicimos un informe al respecto de una industria macabra, oscura, que pasa por debajo de la vida normal y que vamos a deslumbrar algunos datos y algunas cuestiones acerca de los cotos de caza. Y aprender un poco más. ¿Viste que este verano los que pudieron viajar ahí en las playas estuvieron diciendo que el mar estaba más calentito? Estaba más calentito. ¿Qué opinión te merece la costa atlántica? Bueno, a mí me encanta tener una costa nacional. Tenemos un mar. Exacto, poder ir a disfrutarlo. No te voy a mentir que desde chiquita siempre tuve un poquito del deseo de que el agua fuera más calentita. Pero la verdad que los riesgos que esto puede llegar a tener para la biodiversidad marina son preocupantes. Entonces, bueno, cuidado con lo que decíamos, ¿no? Y por lo pronto vale la pena preguntarse si es posible que, por ejemplo, nuestras aguas continentales alcancen la temperatura, por ejemplo, las codiciadas aguas brasileras. ¿Será posible? ¿Es posible que la temperatura del mar en Argentina se asemeje a la de Brasil? Este verano, la sensación no había pasado desapercibida. Se vieron surfistas despojados del traje de neopren y bañistas resueltos que se animaron a meter bastante más que los tobillos en busca de refresco. Y el dato científico lo corroboró. Se registró un pico histórico de casi 25 grados centígrados en las aguas de la costa atlántica bonaerense, un valor muy similar al que suele experimentarse en playas cariocas. Según informó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, un organismo público que asesora en el uso racional de los recursos pesqueros, el agua en las playas marplatenses tuvo una temperatura de 24,7 grados centígrados el día 29 de enero, mediciones comparables a las de, por ejemplo, Angra do Reis en Río de Janeiro. Anómalamente cálido, afirmaron en el informe que emite el prestigioso instituto. ¿Pero este pico puede convertirse en la norma o volveremos a los promedios de 20 grados? La medición histórica va en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Los mares están llevando una de las peores partes de los problemas del cambio climático, según las Naciones Unidas. Es que los océanos son el mayor sumidero de carbono del planeta.
absorben el exceso de calor y energía liberado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero atrapados en el sistema terrestre. En la actualidad, han captado cerca del 90% del calor generado por emisiones, lo que atenúa en cierta medida el calentamiento global, pero entraña riesgos para el ambiente. Pescadores han dado cuenta de cambios en la temporada veraniega en Mar del Plata. Aseguran que las capturas mermaron y en buena medida lo relacionan con el alejamiento de algunas especies que frecuentan la costa cercana y se habrían retirado en busca de aguas más profundas y por ende más frías. Cuando se rompen marcas, se perturban los ecosistemas. La calidez de nuestro mar nos tiene que poner en alerta. Aún no vivimos las peores consecuencias de la catástrofe climática. Evitarlas es posible. En la actualidad, las demandas crecientes de la sociedad moderna, donde domina la cultura del descarte, han llevado a un incremento sin precedentes en el consumo de recursos naturales, generando fuertes desequilibrios ambientales que ponen en riesgo la sostenibilidad planetaria a largo plazo. Consumimos más de lo que necesitamos y más de lo que el planeta puede soportar. El consumo responsable, por un lado, plantea consumir menos. Esto quiere decir evitar el derroche y el consumo innecesario. Y replantearnos la necesidad de consumo es lo primero que tenemos que hacer. Pero sobre todo es consumir mejor, con menor impacto ambiental y mayor impacto social. No plantea renunciar a todo lo que nos gusta, sino entender el impacto que hay detrás de cada producto o servicio y poder tomar decisiones mejor informadas para elegir las alternativas de menor impacto. El consumo responsable implica repensar nuestra forma de comprar y hacernos algunas preguntas que normalmente no nos hacemos. Cuando vamos a hacer una compra, en lo general pensamos solamente en cuánto nos cuesta y elegimos lo más barato. O a lo sumo hacemos una relación precio-calidad, pero nada más. Cuando hablamos de consumo responsable, no solamente pensamos en la calidad y en el precio, sino también un poco en el aspecto social y otro poco en el aspecto ambiental. ¿A qué nos referimos con el social? ¿Quién lo fabricó? ¿Hay trabajo esclavo detrás de esta ropa, de esta prenda que estoy comprando? ¿O se respetan las leyes laborales en la empresa o el emprendimiento que fabrica esto que quiero comprar? Respecto de lo ambiental, nos preguntamos cuál es el daño ambiental que esto hace. ¿Cuál es el daño que genera en el planeta? ¿Cuánta naturaleza se sacrificó para que yo tenga esta prenda? Y de esa forma, cuando nos hacemos estas preguntas, podemos encontrar algunas soluciones y algunas alternativas para comprar, de forma tal que podamos cuidar nuestro bolsillo, comprar cosas de calidad, pero también apoyar emprendimientos o proyectos que favorezcan a las personas que trabajan en ellos y además que dañen lo menos posible al ambiente. Los consumidores tenemos un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad a la hora de elegir qué productos o servicios vamos a consumir. Cuando compramos algo, de alguna manera estamos validando y dándole el visto bueno a todo el sistema que está detrás de cada producto. Así es como aceptamos la extracción de recursos, la producción y el empleo que estuvo detrás de ese producto. Empezar a hacernos este tipo de preguntas nos lleva a buscar alternativas que contemplen todos estos impactos. Algunas preguntas que me hago para consumir responsablemente son estas. En primer lugar, si lo necesito. ¿Realmente necesito esto o estoy siendo víctima de las promociones o el estímulo de los medios de comunicación? Por otro lado, preguntarme si puedo conseguirlo de otra manera. ¿Lo puedo pedir prestado? ¿Lo puedo comprar usado? Y otra de las cosas que me puedo preguntar es, si no puedo solucionarlo de las otras formas, ¿puedo apoyar algún emprendimiento local? ¿Puedo comprarlo a una empresa que tenga responsabilidad, que cuide al planeta y que no tenga como único beneficio el beneficio económico, sino que entienda la necesidad de actuar de manera armónica con el entorno? Si bien muchas veces sentimos que los esfuerzos individuales no son suficientes o no sirven, lo cierto es que cada uno de los cambios que realizamos como individuos son cambios que realizamos como consumidores. Y esos cambios están generando un mensaje que le llega a todas las empresas, a todos los que colocan los productos en las góndolas y en el mercado. Y se están viendo en los últimos años muchísimos cambios desde ese lugar, porque vemos una oferta mucho más grande de productos veganos, de productos sostenibles, de productos hechos con plásticos reciclados o con materiales recuperados. Entonces, si bien es cierto que se necesita presionar muy fuertemente
por encima políticamente y empresarialmente también. Es cierto que como individuos tenemos que seguir haciendo este esfuerzo, tenemos que seguir haciendo este cambio, tenemos que seguir dándole visibilidad para que sean más las personas que sigan presionando para que las empresas modifiquen su forma de producción y nos ofrezcan productos que estén de acuerdo con nuestra idea y nuestras ganas de consumir de manera responsable. En última instancia, el consumo responsable no se trata solo de cambiar lo que compramos, sino de cambiar la forma en la que vivimos. Es una invitación a pensar más allá de nuestras necesidades inmediatas y considerar los impactos de largo plazo de nuestras decisiones. Cada elección de compra es una oportunidad para defender un futuro más sostenible. Así que la próxima vez que nos encontremos frente a una decisión de compra, recordemos el poder que tenemos como consumidores para modelar un mundo mejor. Y no te vayas, que todavía hay más Ambiente y Medio. Los efectos de la crisis climática impactan en más de una generación. Por eso es tan fácil esconderlos bajo la alfombra y decir, no es nuestro problema, que se encarguen los que siguen. El efecto invernadero, la contaminación y la explotación de recursos empezaron hace rato y tienen consecuencias a muy largo plazo. Necesitamos repensar todos los sistemas sin morir en el intento. Informate, preguntá, aprendé, reclamá y que tu voz sea tan fuerte que te escuche el planeta entero. Nuestro vínculo con la naturaleza tiene que cambiar por nosotros y por todos. Feliz Día Internacional de la Madre Tierra. Al menos 20.000 cazadores extranjeros ingresan cada año a nuestro país, el cual es considerado un destino mundialmente predilecto para la cacería de animales salvajes. La Ley de la Conservación de la Fauna, la 22.421, declara de interés público a la fauna silvestre, pero a su vez permite que cada provincia decida qué y cuántos animales pueden ser abatidos, como así también bajo qué condiciones. Los permisos a los cazadores se renuevan año a año de la mano de las autoridades de fauna de cada una de las provincias en una actividad, los cotos de caza, que ofrecen distintos tipos de alojamiento, distintos tipos de cacería y fortunas, sumas exorbitantes de dinero como premios por trofeos que cuanto más raros, escasos y exóticos sean, en el peor sentido de la palabra, mejor y más caro. Si bien no hay números oficiales, son millones, realmente millones, la cantidad de animales que mueren cada año a causa de la caza furtiva. El tráfico ilegal de fauna, especialmente silvestre, pero no también, por supuesto que comparte algunos números, datos, consecuencias espantosas y haceres, como puede ser, por ejemplo, la captura de un animal, pero en definitiva estamos hablando de dos prácticas distintas que en particular tienen fines diferentes, en donde uno es conservar al animal y el otro es básicamente matarlo a primera vista. Un benévolo cálculo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que hoy por hoy tenemos unas 5.200 especies en peligro de extinción en todo el mundo, entre las que se encuentra, por supuesto, el yaguareté. En todo nuestro territorio nacional está prohibida la caza de animales autóctonos con algunas modificaciones, como dije antes, dependiendo del animal y la provincia. Pero no es el caso del felino más grande de América, cuya caza está prohibida desde 1984, sin modificaciones, sin excepciones. E imagínense que con toda esa protección legislativa, aún así quedan 250 ejemplares en libertad en la Argentina. De un ícono de nuestra fauna, de la fauna argentina, pero también de la degradación ambiental y en este caso también de la caza furtiva. Argentina es el séptimo país exportador mundial de trofeos de caza.
llegando a pagar, muy por encima de los $10.000, a un puma, otra estrella de nuestro elenco faunístico, con menor protección legislativa, como tapires, ciervos, carpinchos, pecaríes y aves de todas las formas y colores. Basta con poner, señores, en la internet 2 o 3 palabras claves de lo que venimos hablando en Argentina y te aparecen no solamente noticias, sino actividades para hacer. Como fue, por ejemplo, el insólito y famoso caso de la nave nodriza, barco que transportaba a turistas extranjeros por el río Paraná en Entre Ríos a cazar patos autóctonos. Una calamidad que generó mucho revuelo a mitad del 2023, dejando cadáveres y cadáveres de patos a los costados del camino del río, pero haciendo también que muchas organizaciones se movilicen, como por ejemplo la RACTES, la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres, o CEIDAS, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, organización que empujó mucho para que este proceso desencadenara en que la justicia de Entre Ríos prohibiera la caza de animales autóctonos que había permitido el gobierno, la cual ya estaba prohibida, pero quisieron modificar. En mayo de 2022, 9 instituciones animalistas y ambientalistas de la provincia de Entre Ríos presentamos ante la justicia de la provincia un recurso de amparo en contra de una resolución del gobierno de la provincia que habilitaba la temporada de caza de 5 especies de aves autóctonas. El recurso de amparo fue aceptado por la justicia, se inició el proceso judicial y finalmente el juez no solo que anuló la resolución que habilitaba la caza, suspendiendo la temporada de caza en ese momento, sino que además declaró a la resolución inconstitucional, y en un hecho que resultó histórico y la verdad que un orgullo para nosotros, y por primera vez en la historia del derecho argentino el juez consideró a estas aves silvestres del caso seres sintientes dignas de protección jurídica. Los cartuchos que se utilizan para la caza menor contienen cientos de perdigones, ¿sí?, que son de plomo, ¿sí? Los perdigones, hay muchísimos estudios que revelan esto, que al tomar contacto con el agua se oxida el plomo y libera al ambiente toda su toxicidad, contaminando el agua, las plantas, los animales y hasta el propio cultivo que nosotros consumimos. Conocido fue también el caso de un hombre con propiedades en Buenos Aires y Santiago del Estero que ofrece safaris asesinos en tierras anónimas y que se fue mostrando a lo largo de los años en sus redes sociales con un total de 40 yaguaretés fotografiados, cazados y muertos. Fue también emblemático en este caso la muerte del presidente de la Federación Mexicana de Caza, el cual se encontraba en Entre Ríos, en un coto ilegal por supuesto, tratando de cazar a un búfalo y seguramente al revés de como él lo tenía pensado, fue el búfalo quien lo mató a él. Imposible olvidarse de la foto. 14 de abril de 2012 y un retrato del entonces rey de España Juan Carlos I comenzaba a circular, en donde se lo veía a él con un elefante cazado, muerto en un safari en Botsuana. Imagen que recorrió por supuesto el mundo entero y que marcó un antes y un después en la historia de la ética animal, pero así también uno de los picos más altos de Twitter e Internet. A la hora de analizar las causas de por qué tantas especies en peligro de extinción, los conservacionistas indican que la principal se trata de la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, sistemas en los que viven millones y millones de seres vivos, la contaminación de esos mismos ecosistemas, la sobrepesca en el caso de los animales marinos y en particular de los animales mamíferos, la caza furtiva. Actividad practicada como hobby que alimenta el ego de personas que se posan triunfantes al lado de un animal muerto y que además contribuye con
industrias macabras, como por ejemplo el mercado negro de la medicina tradicional. Uno de los pocos datos positivos que hay, si no es el único, es que cada vez menos jóvenes se suman a esta barbarie protagonizada principalmente por hombres, vale aclarar, calculando una edad promedio de más 50 años de los cazadores. Y a los extranjeros que vienen a divertirse a nuestro país, no hay que hacerlo en ningún lugar del planeta, pero menos, creo yo, aún en un lugar ajeno y abandonando las consecuencias ahí. Y mirá que si hay algo que tenemos nosotros, son ofertas turísticas. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Hablando de la madre tierra, se torna fundamental el traspaso hacia nuevas energías. Tal cual. Y por eso hoy hablamos con Juani Arroyo, economista, especialista en energía y en transición energética, para que nos explique un poquito mejor qué significa este concepto que está tan en agenda, que está hablándose en todos lados y que básicamente lo que implica es abandonar las energías tradicionales basadas en combustibles fósiles para pasar a energías alternativas más limpias, renovables. Entonces le pedimos a Juani que nos explique un poquito qué significa todo esto, qué alternativas existen, porque son muy diversas y todas tienen ahí su cosita como más de mayores o menores impactos, más fáciles o más difíciles de conseguir. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. El concepto de la transición energética. Tal cual. Me gusta. Yo tengo dos cosas. A ver. La primera es la continuación, el segundo capítulo de la tetralogía de referentes ambientales. Hoy le toca al bueno de Humboldt. Muy bien. Y también estuvimos hablando con una persona que está a cargo de Consciente Colectivo, que se llama Mijael Kaufman, que por supuesto es activista, ambientalista, y charlamos con él sobre todo del Acuerdo de Escazú, algo que estuvieron trabajando muy fervientemente, que trata de promover el acceso a la información y también de una participación de la ciudadanía en materia ambiental. Siempre es muy interesante escucharlo a mi hija hablar, tiene mucho La verdad que contenido sí. para compartirnos, así que veamos de qué hablan. Ya reconocido como un líder ambiental, Mijael Kaufman es además nuestro representante en el Acuerdo de Escazú. Mija, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bien, gracias por venir. Contame qué significa ser nuestro representante en el Acuerdo de Escazú. No es solo de Argentina, lo cual no es ni mejor ni peor, sino es parte de lo que implica el rol. Somos 6 personas para toda América Latina y el Caribe. Bien. Siempre digo, y me parece no menor, soy el único joven de los 6, y no por una cuestión de espíritu, sino por una cuestión física de edad. Y eso me parece interesante porque no solemos estar jóvenes en este tipo de roles. Suelen estar adultos con una larga trayectoria, que no lo critico de ninguna manera, pero sí creo que las juventudes y las nuevas generaciones venimos a traer otro tipo de impronta, de vehemencia, me animo a decir en algún sentido, a este tipo de procesos que a mi forma de ser y a mi forma de ver también, creo que a veces van un poco lento. Y las voces de la experiencia siempre son las voces de la experiencia, pero la pluralidad también está buena, ¿no? Necesitamos un equilibrio. Bien. Así que bienvenido sea, hoy es Mijael, mañana será otra persona, pero ojalá que al menos en el Acuerdo de Escazú siempre haya voces jóvenes en la mesa de toma de decisiones. ¿Crees que Latinoamérica es la región más complicada y peligrosa para los defensores ambientales?
A ver, si nos vamos a las estadísticas, los números lamentablemente dicen eso. También lo que dicen muchos compañeros de otras regiones es, en el caso de África, por ejemplo, y de Asia mismo, no tenemos siquiera buenas estadísticas. Lo mismo sucede en América Latina, que muchas veces muchos asesinatos no son contabilizados porque no cumple como con ciertas características de lo que los distintos informes mundiales requieren para ser ingresados a, lamentablemente, esas estadísticas anuales. Aún así, que América Latina es un peligro para quienes trabajamos en estos temas, es un hecho y a eso no se le puede escapar. Y en parte eso es lo que el Acuerdo de Escazú viene a tratar de abordar, que es, sos la región más peligrosa, ¿qué vas a hacer frente a eso? En el Acuerdo de Escazú, uno de los 4 ejes principales es la protección de las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. ¿Y qué más nos dice? ¿Y qué más? 3 derechos de acceso. Acceso a la justicia en asuntos ambientales, acceso a la información, algo tan importante y esencial, y acceso a la participación en la toma de decisiones. Algo también que, al menos en Argentina, en los últimos años viene dando mucho que hablar, que, por ejemplo, digo, para tirar una punta, ¿alcanza o no alcanza con una audiencia pública? Me atrevo a decir que hoy, con prender la camarita en un Zoom y dejar asentada cuál es tu posición, se queda corto eso como para decir, esta persona participó. Entonces también el Acuerdo de Escazú viene a plantear nuevos modelos de democracia ambiental y nuevas formas de gobernanza en torno a los conflictos socioambientales. Tengo entendido que en mayo vas a estar frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dando un discurso. Qué rápido circulan las noticias. Ay, bueno, viste cómo es esto. Siglo XXI, mismo nicho, todo. Quiero saber cómo te preparás para un discurso de semejante envergadura. ¿Qué tema? Honestamente, me tiene un poco nervioso, no vamos a mentir. Me imagino. Vamos a abrazar eso. Sobre todo porque en mi caso, abogado, vengo estudiando Derechos Humanos hace ya varios años, de repente la Corte, que estudié toda mi carrera y la sigo estudiando, de repente voy a estar hablando un ratito ahí, lo cual un poco me vuela la cabeza, no voy a mentir. Aún así, lo lindo también es que van a estar hablando muchas organizaciones, sectores de la academia, comunidades de base de toda América Latina y el Caribe, lo cual hace que ojalá logremos poder mostrar esa multiplicidad de voces, de reclamos, de exigencias y de propuestas. En mi caso particular, junto con Irene Murillo, que es mi compañera de Costa Rica, vamos a estar hablando en representación del grupo de representantes electos del público para intentar acercar a lo que es el sistema interamericano de derechos humanos por qué el Acuerdo de Escazú es importante y por qué necesitamos que progresivamente el Acuerdo de Escazú sea una de las herramientas que se utilice a la hora del trabajo de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veremos si logramos estar a la altura. Sí, no Chan. tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Ahí veo un pin Acá ves un pin. de Consciente Colectivo, Exactamente, sí. que se fundó hace 4 años. más o Exactamente. menos. Cumplimos años hace unos días. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Comentame un poco cómo surge la fundación, qué es hoy Consciente Colectivo. Somos un grupo de jóvenes que militamos, activamos por esto de la agenda socioambiental, con un fuerte énfasis en incidencia política, en un principio sobre todo en el Congreso Nacional, trabajando distintos proyectos de ley, algunos se convirtieron en leyes, otros todavía son proyectos de leyes pendientes, también con cierto trabajo de incidencia en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, también en algunos procesos regionales o internacionales, implicado en la postura de Argentina en ciertos tratados globales o mismo en el Acuerdo de Escazú para que en su momento Argentina lo ratificara. Un fuerte trabajo en lo que es educación. Muchas personas venimos del palo de la educación no formal o de otros ámbitos educativos y entendemos que en la educación está una base esencial para hablar y para discutir estas temáticas y también haciendo énfasis en la comunicación. Me atrevo a decir que en términos comunicacionales venimos perdiendo cierta batalla en muchos aspectos y más allá de que en los últimos años se ha logrado que esto se hable un poco más, estamos hoy en día, y me atrevo a decir, bajo un gobierno nacional e inclusive gobiernos de distintas jurisdicciones y provincias de Argentina que creen que esta agenda es una agenda europea, norteamericana que podemos posponer. Y mientras eso siga pasando, quiere decir que en términos comunicacionales, a mi forma de ver, en algo todavía estamos fallando. Hablaste del Congreso Nacional y hablaste en el Congreso Nacional. Tocó. Y en donde dijiste, letras más, letras menos, que lo que se vendiera, lo que se destruya iba a ser casi imposible de recuperar. ¿Qué notas en las personas, en la sociedad? ¿Un negacionismo, ignorancia, impotencia?
Yo vengo pensando mucho y de verdad en estos últimos días, semanas, hablando con amistades, con gente querida, estamos abrumados. La realidad nos tiene abrumados y abrumadas. A mi forma de ver vivimos cada vez peor, por lo menos los pibes y las pibas, e inclusive en mi caso, que en términos de la pirámide socioeconómica yo estoy bastante arriba, muy privilegiado, aún así el techo, el sueño de la casa propia, por ejemplo, me es imposible. Y soy de los que está más arriba en términos socioeconómicos. ¿Qué pasa para el resto de los pibes y las pibas de este país que están en un contexto socioeconómico mucho más vulnerado? Digo, ahí creo que empezamos a entender por qué a veces estas problemáticas no sé si nos quedan lejanas o nos quedan difíciles de apropiárnoslas en nuestra diaria. Porque ya de por sí bastante difícil es nuestra vida diaria, más en un contexto en el que no sabemos lo que valen las cosas, no sabemos si vamos a tener previsibilidad laboral o no. Y cuando toda tu diaria tiene tanta incertidumbre, la verdad es que yo entiendo a mi gente cercana y a la no cercana que me dice, che, mija, la mejor con lo que hacen, pero no me da el cuero, hermano, no me da la cabeza. No, porque aparte te piden esfuerzos. Después de todo ese sacrificio que uno hace, te piden esfuerzos. Sí. Dejamos mucho de lado quienes estamos en esto. Y no lo digo desde una manera de victimizarme para nada, inclusive yo lo hago desde la ciudad de Buenos Aires, con todos los privilegios que eso implica, pero aún así, quienes le dedicamos el 24/7 a estos temas, no es gratuito. Digo, estar en este ritmo, estar en esta intensidad, lo que sucedió, por ejemplo, con el proyecto de ley ómnibus al principio del 2024, dejó a las claras eso. Nos generó un cansancio, no solamente físico, sino que mental, que es decir, cómo encontrás un equilibrio desde la sociedad civil para 4 años que parecieran bastante arduos, cuando ya de por sí lo socioambiental implicaba remar bastante en dulce de leche. No vamos a decir que a partir del nuevo gobierno nacional todo se complicó y antes era todo color de arcoíris. Digo, nos estaríamos mintiendo, pero claramente se intensificó la dificultad que ya teníamos. ¿Qué cosa te indigna más del cambio climático? Del tema del cambio climático, para decirlo de alguna manera, que se entienda. Que no veamos que cuanto antes lo laburemos, menores van a ser los costos en todo sentido. Y no solo costos económicos, inclusive y lamentablemente vidas humanas. Me sigue sorprendiendo de que mucha dirigencia política no la vea, pero realmente que no la vea. Que inclusive diga, che, acá hay una oportunidad económica en nuevas salidas laborales, en nuevas actividades, que en el resto del mundo están mirando a Argentina en un montón de aspectos y nosotros pareciera que estamos en otra película o en otro cumple. Literalmente creo que la dirigencia política está en un cumple, para decirlo en una expresión muy coloquial. Creo que hay mucho dinosaurio, y me permito decirlo de esa manera, porque también creo que muchos pibes y pibas ya estamos cansados de un contexto en el que, digo, yo tengo 25 años, al menos mis últimos 10 años de vida fueron malos en términos socioeconómicos, pero no solo míos personal, sino de Argentina. Entonces, en ese contexto, cuando la calidad de vida es cada vez peor, ¿qué nos queda para el resto de los temas? Y ahí es donde creo que tiene que haber un fuerte recambio, no solo generacional, sino recambio de nombres propios en la dirigencia política. Descreo de quienes hace 30, 40 años tienen distintos roles, de repente dicen tener las soluciones. Como, ¿y qué pasó cuando tuviste un rol que tenías realmente la virome para poder tomar decisiones? Descreo que ahora vengas con un micrófono a decirme que la tenés clara. Entonces, sí espero, deseo, tengo ahí esa cuota de optimismo de que de todo este contexto tan malo, algo mejor venga en algunos sentidos de acá en adelante y ojalá que lo socioambiental también logremos que, por ejemplo, en la sociedad civil estemos más unidos y articulados. Última rapidita. Vamos. Una recomendación de contenido. De mirar. Mirar, leer, escuchar, hacer, ir. Dejar el teléfono. Para mí es lo más sano que hay. Mirá si qué podemos linda. dejar el teléfono un rato y salir a literalmente en naturaleza y si logramos estar con los pies en el pasto un rato, bienvenido sea. Que sobre todo para quienes vivimos en la ciudad yo creo que es una odisea. Me encantó. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos.
Durante las últimas décadas, científicos de todo el mundo han demostrado una y otra vez la relación que existe entre las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades humanas y el calentamiento global. A través del Acuerdo de París del 2015, 196 países se comprometieron en implementar medidas que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo del 1,5 grados respecto de la era preindustrial. La quema de combustibles fósiles para la generación de energía ubica al sector energético como uno de los mayores responsables de estas emisiones y por tanto gran parte del esfuerzo se está focalizando en lograr una transición hacia energías más limpias. Para entender mejor sobre este tema, hablamos con Juan Ignacio Arroyo, economista y especialista en energía, para que nos explique mejor qué significa la transición energética. Bueno, en principio cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de un proceso que es global y que busca transformar las formas en las que obtenemos y transformamos energía, cómo la distribuimos y cuánto usamos. Si bien hubo transiciones energéticas en el pasado, digamos, esta no es la primera, esta sí es la primera que tiene una intención detrás, es decir, un propósito, no como las anteriores que por ahí estaba motivada por algún descubrimiento de un recurso más potente o de una nueva tecnología. En este caso está fundada por la necesidad de atacar la crisis climática y de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el objetivo principal, digamos, lo que se propone esta transición es abandonar los combustibles fósiles para avanzar en una difusión de fuentes de energía alternativas. Si tuviéramos que caracterizar este proceso, digamos, hay algunos puntos que son centrales. El primero es que se trata de un proceso gradual, digamos, y que lleva tiempo en el orden de décadas quizás, y esto se explica básicamente porque estamos hablando de transformar una de las infraestructuras más gigantes y complejas de nuestra humanidad, digamos. El sector energético, el sistema energético, está detrás de todo lo que hacemos, de nuestra forma de vivir, de nuestra cultura, y básicamente cada acción humana requiere de un sistema energético que la esté sosteniendo. Un segundo punto es que también estamos hablando de un proceso que es heterogéneo y es diverso. No es que hay una única trayectoria, un único rumbo a seguir, digamos. Cada país va a transitar este proceso según su punto de partida, porque el proceso depende de la trayectoria pasada. Es decir, la trayectoria futura va a depender de cuál fue la geografía del país, de si tiene mucho viento, de si tiene mucho sol, de si tiene mucho agua, de si tiene científicos que saben sobre una tecnología en particular, etc. Todo eso condiciona el rumbo y las posibilidades de cada país. Y un tercer punto, y no menor, es que estamos hablando de un proceso que es multidimensional y es complejo. No estamos hablando solo de un cambio tecnológico, estamos hablando de un cambio que se da en muchas esferas de nuestra vida. Es un cambio que tiene implicancias en la cultura, es un cambio social, tiene aspectos geopolíticos muy importantes. No podemos hablar de transición energética sin hablar de geopolítica. La energía siempre está en el centro de la geopolítica. Y esto no es menor porque, digamos, detrás de esta noble causa de los países por salvar el clima y limpiar las matrices energéticas, en realidad muchas veces se esconde la intención de poder seguir teniendo posiciones dominantes en los mercados energéticos globales y en realidad en las discusiones geopolíticas a nivel global. Por eso estamos hablando de un proceso que necesariamente va a tener ganadores y perdedores a nivel global, pero también lo mismo puede pasar a nivel local. En general se entiende que cuando hablamos de limpiar la matriz energética, lo que estamos diciendo es reemplazar los combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero al quemarse por otras fuentes de energía alternativa que al generar energía no están liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre este abanico de opciones tenemos renovables y no renovables. Cuando hablamos de renovables estamos pensando, por ejemplo, en la energía que viene del sol, la que viene del viento, la que podemos aprovechar del agua. Y cuando hablamos de no renovables, por ejemplo, podemos estar pensando en la energía nuclear.
Y también estamos hablando de nuevas tecnologías que cambian también la forma en la que distribuimos, usamos energías, desde el aprovechamiento de baterías o la promoción del hidrógeno y distintas otras técnicas para capturar gases de efecto invernadero de la propia producción de combustibles fósiles. Avanzar hacia una transición energética es esencial para abordar los desafíos ambientales, promover la sostenibilidad, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de las personas a nivel global. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Algunos son conocidos como Yolanda Ortiz, otros los van a sorprender como Manuel Belgrano y también los hay actuales como el Papa Francisco. Estoy hablando de los referentes ambientales y continuando con esta tetralogía de las calles paralelas en el barrio de Palermo, ciudad autónoma de Buenos Aires. Primero fue Darwin y hoy nos toca a él. El 14 de septiembre del año 1769, en el castillo de Tegel, en la aristocracia prusiana de Berlín, nacía de nombre completo Barón Friedrich Wilhelm Karl Heinrich Alexander von Humboldt, el naturalista que redescubrió América. Fue educado por tutores que le inculcaron la pasión por las ciencias naturales, se formó en leyes en la Universidad de Göttingen y tras la muerte de su madre se muda a París, en donde forja una estrecha relación de amistad con Aimé Bonpland, botánico con quien compartía las mismas inquietudes. Ya deseosos de embarcarse en expediciones naturalistas, recorren la costa mediterránea hasta llegar a Madrid, no sin antes elaborar el primer esquema preciso de relieve de la península ibérica gracias a las medidas de altitud que fueron tomando. Ahí nomás logran ser recibidos por el rey Carlos IV, quien les promete salvoconductos para explorar las provincias americanas bajo dominio español. Así es como cambian el viaje por Oriente por Nueva España, actual México y Centroamérica, Nueva Granada, actual Colombia y Venezuela, y Perú. A este boom de viajes y expediciones naturalistas con fines científicos del siglo XVIII en Europa se lo conoce como el Grand Tour, con carácter de retroalimentación de alguna manera porque es el propio libro que escribe Humboldt luego de la expedición, llamado Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, el que motiva al joven Charles Darwin a embarcarse en el Beagle unos 30 años después. Luego de 5 años de viaje, regresa a París, en donde es recibido como un héroe. Volvía con los baúles repletos de cuadernos con anotaciones sobre el terreno de índole cartográficas, con cientos de dibujos y apuntes astronómicos, geológicos y meteorológicos. Es considerado como el padre de la geografía y como el último científico universal. Y además catalogó a más de 60.000 ejemplares de plantas y 6.000 especies de animales, de las cuales 2.000 eran nuevas para los botánicos y naturalistas europeos. Se queda unos añitos en París, en donde escribe los 33 volúmenes de las bitácoras del viaje, expediciona también por Estados Unidos y por Rusia, y allá por 1827 regresa a su Berlín natal
para trabajar para el rey prusiano, pero sobre todo para redactar su obra más ambiciosa, Cosmos, un compendio de todas las ciencias naturales conocidas hasta entonces. Obra que no pudo finalizar, pero que otros se encargaron de concluirla para que pudiera ser publicada, y en la que básicamente se trata de un ensayo de la descripción física del mundo, en materia geográfica, geológica, sismológica, astronómica, naturalista y humanista también. Una corriente de agua fría que recorre la costa del Perú, ríos, bahías, cataratas, parques naturales e incluso un cráter en la Luna llevan su nombre. Entre otras cosas porque tras Cosmos, la ciencia se especializó y ya no se pretendía abarcar todos los campos del saber. Por eso es que es conocido como el último científico universal. En mayo de 1859, en su Berlín, fallecía a los 89 años, convertido en gloria nacional, 6 meses después de que Darwin publicara El origen de las especies. Creo que tienes razón en llamar a Humboldt el más grande viajero científico que ha existido, dijo el joven Charles en una carta. Por esto y mucho más, para nosotros es un referente ambiental. El 9 de marzo del 2021, en la comarca andina, en la provincia de Chubut, no un fuego más, sino el incendio periurbano más grande de la historia de Latinoamérica, azotaba a la localidad de El Hoyo y arrasaba con 500 casas, 13.000 hectáreas y la vida de varias personas. Luciano Nachi, director, decidió registrar esta tragedia basándose en el relato de vecinos locales damnificados que contaron este relato, no solamente para contar la historia, sino para visibilizar la problemática de los incendios y que se trata de una problemática, vuelvo a insistir, que arrasa con todo lo que conlleva la vida misma. Tormenta de Fuego, documental argentino, ambiental, patagónico, que pueden encontrar en la plataforma Cinear de Cine Nacional, y que además pueden meterse en sus redes sociales para enterarse de futuras proyecciones que arrancaron allá por marzo en la Patagonia y continuarán los meses venideros en el resto del país. Yo ya la vi, pero te puedo acompañar a una de las proyecciones, si querés. Por favor, vayamos juntos, Dale. me encantaría. Y así cerramos un programa más de Ambiente y Medio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión argentina, dicho sea de paso una vez más. Y los esperamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. nos vemos, los queremos mucho y acuérdense que somos Ambiente y Medio y hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la próxima. ¿Nos vamos para allá? Vamos. Vamos.